Cuando regresé de un viaje de trabajo, encontré a extraños en mi casa. Mi padre dijo, alquilamos tu casa para pagar la boda de tu hermana. Mi madre solo asintió y dijo, puedes buscar una habitación mientras tanto. Les entregué una carpeta y cuando la abrieron, se quedaron pálidos. Llegué al aeropuerto pasadas las 6, hecho polvo. 3 meses fuera por trabajo, atrapado en un proyecto de software que me tuvo trabajando 12 horas diarias. Lo único que quería era llegar a mi casa, darme una ducha y dormir. Mi casa no es gran cosa, pero la compré con mis ahorros, sacrificando salidas y viajes. Es mi lugar, mi refugio. Antes de irme, le dejé la llave a mis padres para que cuidaran a Rocky, mi labrador viejo. Solo necesitaba comida, agua y un paseo corto. Pensé que era algo simple, nunca imaginé que esa llave les daría la chance de arruinarme la vida. Conduje a casa, pensando en mi semana libre. Quería descansar, tal vez pintar la sala, volver a mi rutina. Pero cuando llegué a mi calle, algo no cuadraba. Había un coche desconocido frente a mi casa. No le di mucha importancia, los vecinos a veces estacionan donde quieren. Sin embargo, vi luces encendidas dentro. Frunció el ceño. No había dejado nada prendido. Bajé del coche, arrastré mi maleta y fui a la puerta. Intenté abrir con mi llave, pero la cerradura no funcionaba. Golpeé, pensando que tal vez estaba cansado y me equivocaba. Un tipo que nunca había visto abrió. Me miró como si yo fuera un intruso. ¿Quién eres?, preguntó. Esta es mi casa, dije, conteniendo la irritación. ¿Quién eres tú? El tipo parecía confundido. Nosotros vivimos aquí. Alquilamos la casa hace 2 meses. Alquilaste mi casa, repetí, sintiendo que la cabeza me iba a explotar. ¿Qué estás diciendo? Una mujer con un bebé en brazos apareció detrás de él. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos. Este dice que la casa es suya, dijo el tipo, rascándose la cabeza. Mire la entrada, el número 23. La pintura azul, era mi casa. Pero esta gente estaba dentro, actuando como dueños. ¿Quién les alquiló esto?, pregunté, tratando de no gritar. Pagamos 1 año por adelantado, dijo la mujer, con tono firme. Hablamos con el dueño. Todo está en regla. ¿El dueño? Mi paciencia se agotaba. Yo soy el dueño. No he alquilado nada. El tipo sacó su celular, buscando algo, probablemente un correo. Yo saqué el mío y llamé a mi papá. Él tenía la llave por lo de Rocky. Si alguien sabía qué pasaba, era él. Siempre se metía en mis cosas, aunque le pedía que no lo hiciera. Contesto al cuarto timbre. Hijo, ¿qué tal?, dijo, con ese tono que usaba para esquivar problemas. Papá, estoy en mi casa, dije, sin rodeos. Hay gente viviendo aquí. Dicen que la alquilaron. ¿Qué hiciste? Silencio. Luego, un suspiro. Mira, hijo, no te enojes. Necesitábamos el dinero. ¿Qué? Mi voz sonó más alta de lo que quería. La pareja me miró desde la puerta, incómoda. ¿Alquilaste mi casa sin decirme? Es por la boda de tu hermana, dijo, como si fuera obvio. Sabes que es cara. La casa estaba vacía mientras estabas fuera, así que la alquilamos por 1 año. No es para tanto. ¿No es para tanto? Estaba temblando. ¿Y Rocky? ¿Y mis cosas? ¿No pensaste en preguntarme? Cálmate, dijo. Rocky está con nosotros, está bien. Tus cosas las guardamos en el garaje. Puedes quedarte en casa o buscar una habitación. Eres joven, te arreglas. No lo podía creer. Mi casa, que pagué con mi sudor, alquilada para la boda de Clara, que ni me importaba. Ella siempre fue la favorita, la que conseguía todo. Pero esto era demasiado. Esto no se queda así, dije, y corté. Mire a la pareja. Querían hablar, pero yo no podía. Esto es un error, dije, dando un paso atrás. Lo voy a resolver. Me di la vuelta y volví al coche, con la cabeza a 1000. No iba a discutir con ellos, no tenían la culpa. El problema era mi familia. Conduje hasta un hotel cercano y me registré. No podía quedarme en mi casa con desconocidos. En la habitación, me senté en la cama, mirando el techo. La rabia me quemaba, pero había algo más, una tristeza que no podía explicar. Mis padres me habían traicionado. Pensé en Rocky. Mi papá dijo que estaba con ellos, pero no confiaba. ¿Y si lo habían dado o algo peor? La idea me dio náuseas. Rocky era mi compañero desde hace 8 años, desde que era un cachorro, no podía dejar esto así. Llamé a Marco, un amigo abogado de la universidad. Siempre fue de los que te sacan de un apuro. Le conté todo, con la voz entrecortada. Alquilaron mi casa, Marco. Sin mi permiso. Hay gente viviendo ahí. ¿Qué hago? Eso es una locura, dijo.
Primero, necesitamos pruebas. Contratos, recibos, algo que demuestre que actuaron sin tu permiso. Si firmaron en tu nombre, es fraude. Pero hay que movernos rápido antes de que escondan todo. ¿Puedes ir a casa de tus padres? Sí, dije, aunque la idea me revolvía el estómago. No quería verlos, pero necesitaba respuestas. Bien, dijo. Busca documentos, correos, mensajes, lo que sea sobre el alquiler. Yo reviso las leyes de propiedad. No los enfrentes todavía, hay que ir preparados, le agradecí y colgué, sintiendo un poco de alivio. Marco era mi única esperanza, pero el trabajo sucio me tocaba a mí. Me quedé pensando en cómo mis padres pudieron hacerme esto. Siempre supe que Clara era la favorita, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Y mi mamá, que ni se inmuta cuando hable con ella. Llamé para ver si podía sacarle algo. Ma, dije cuando contestó, ¿qué pasó con mi casa? Oh, hijo, dijo, como si fuera una pavada. No te preocupes. Es temporal. La boda de tu hermana costó mucho, y la casa estaba ahí, sin usar. Puedes buscar una habitación mientras tanto. ¿Y Rocky? ¿Y mis cosas? Pregunté, apretando el celular. Rocky está con nosotros, dijo. Tus cosas en el garaje. No es para tanto, corte. No podía seguir. Su calma me sacaba de quicio. ¿Cómo podía actuar como si no hubiera hecho nada malo? En ese momento, supe que tenía que pelear. No iba a dejar que me quitaran mi casa, mi vida. Pero necesitaba un plan. No podía echar a la pareja, habían pagado, y seguro tenían un contrato que parecía legal. Tenía que ser listo, pasé la noche dando vueltas en la cama del hotel. Pensé en Clara, planeando su boda sin saber que se pagó con mi casa. ¿O si sabía? La duda me mataba. También pensé en la pareja. No quería joderlos, eran víctimas de mis padres tanto como yo. Pero mi casa era mía, y la iba a recuperar. A la mañana siguiente, hablé con Marco otra vez. Me dijo que empezara por casa de mis padres. Busca cualquier papel o correo sobre el alquiler, dijo. Si tu papá firmó algo en tu nombre, tenemos con qué apretarlos. Pero mantén la calma. No queremos que sepan que vas tras ellos, asentí, aunque estaba lejos de sentirme calmado. Decidí que iría a casa de mis padres ese día. Pero primero, necesitaba saber de Rocky. Si estaba con ellos, quería verlo. Si no, no sabía qué haría. También quería entender cómo mis padres armaron este desastre. ¿Qué papeles falsificaron? ¿Qué les dijeron a esa pareja? Mientras desayunaba en el hotel, empecé a planear. Iría a casa de mis padres, buscaría en la oficina de mi papá, donde guardaba todo. Si encontraba el contrato o algún recibo, tendría algo sólido. Marco dijo que podíamos amenazar con una demanda por fraude, exigir que cancelaran el alquiler y devolvieran el dinero en 10 días. Era un farol, pero podía funcionar. Conduje a casa de mis padres, con el estómago revuelto. No quería verlos, pero necesitaba pruebas para armar el caso. Su barrio era de esos con jardines perfectos y casas que parecen de catálogo. Toda apariencia, como ellos. Cuando llegué, el coche de mi mamá estaba, pero el de mi papá no. Mejor así, lidiar con los dos juntos sería demasiado. Toqué la puerta, y mi mamá abrió. Hijo, qué sorpresa, dijo, con una sonrisa que no creí. ¿Qué haces aquí? Vine a saludar, mentí, poniendo cara neutra. ¿Papá está? En el club, con sus amigos, dijo, dejándome pasar. ¿Quieres un café? No, gracias. El salón estaba lleno de cosas de la boda, telas, invitaciones, un cuaderno con Clara y Martín escrito en letras cursivas. Me dio repulsión. Necesito unos papeles para el trabajo, dije. Creo que están en la oficina. Tu papá guarda todo ahí, dijo, señalando el pasillo. Busca lo que quieras. Fui a la oficina, el dominio de mi papá. Escritorio grande, estantes con carpetas, un aire de orden que no cuadraba con lo que habían hecho. Empecé por los cajones, revisando sobres y recibos.
Solo había cuentas viejas y papeles de donaciones. Nada útil. Luego vi el archivador. Una carpeta decía propiedades. La abrí, y ahí estaba, un contrato de alquiler con mi dirección. Firmado por mi papá, con Carlos y Laura como inquilinos por un año. La renta era ridícula, 1,500 pesos al mes, mucho menos de lo que valía mi casa. Y la firma de propietario era de él, no mía. Sentí la rabia subiéndome por el pecho, seguí buscando. Encontré un estado de cuenta con un depósito de 18,000 pesos, la renta del año, en la cuenta conjunta de mis padres. Por eso estaban tan calmados, el dinero ya estaba gastado. Saqué fotos de todo con el celular, con las manos sudando. No quería que notaran si me llevaba algo. En un cajón, vi un USB. Lo conecté a la computadora de mi papá y copié correos con una agencia de alquiler, confirmaciones, instrucciones para los inquilinos. Uno decía mantenerlo discreto. Me puso la piel de gallina, mi mamá asomó la cabeza. ¿Encontraste lo que necesitabas? Casi, dije, cerrando el archivador. Solo terminó, se fue, y revisé un último cajón. Encontré una nota escrita a mano, de mi papá, con un número de teléfono y agencia al lado. Lo fotografié y salí de ahí con el corazón acelerado. En el coche, envié todo a Marco. Me quedé mirando la calle, tratando de entender. Mi papá no solo alquiló mi casa, lo planeó con cuidado, como si yo no importara. Fui a un café a encontrarme con Marco. Estaba con su laptop, revisando las fotos. Esto es oro, dijo, sonriendo. El contrato es ilegal, no tenía autoridad para firmarlo. Los depósitos los incriminan. Podemos exigir que anulen el alquiler, pero Carlos y Laura podrían resistirse. Dicen que pagaron de buena fe, y legalmente tienen razón. Necesitamos probar que tus padres sabían que estaban haciendo algo incorrecto. ¿Y si los demando? Pregunté, apretando mi taza. Marco se rascó la barbilla. Podemos intentarlo, pero el fraude requiere pruebas claras, como una firma falsificada. Los correos y la nota ayudan, pero necesitamos más. Y, oye, son tus padres. ¿Seguro quieres meterte en esa pelea? No me dejaron opción, dije. Tomaron mi casa. Mi vida. Lo entiendo, dijo. Voy a redactar una carta de demanda. Bien dura, diciendo que demandaremos por fraude y daños si no cancelan el alquiler y devuelven el dinero en 10 días. Los va a asustar. ¿Estás dentro? Sí, dije, aunque sentía un peso en el estómago. Hagámoslo, pasamos una hora planeando. Marco sugirió contactar a Carlos y Laura, no para confrontarlos, sino para obtener información. Tal vez dirían algo sobre lo que les contó mi papá. También me dijo que revisara mis finanzas, por si mis padres habían tocado algo más. Cambié todas mis contraseñas esa tarde, paranoico. Cuando terminamos, estaba agotado, pero no podía parar. Decidí volver a casa de mis padres, esta vez para ver a Rocky. No confiaba en lo que dijo mi papá, y necesitaba saber que mi perro estaba bien. Cuando llegué, los dos coches estaban. Esto no iba a ser fácil. Toqué la puerta y mi papá abrió. Hijo, ¿qué haces aquí otra vez?, dijo, con una sonrisa forzada. Vine por Rocky, dije, directo. Y a hablar. Entré, y ahí estaba mi perro, echado en una esquina. Corrió hacia mí, moviendo la cola. Me agaché a acariciarlo, aliviado. Buen chico, murmuré. Pero la calma no duró. Mi mamá salió del comedor. ¿Qué pasa?, preguntó, molesta. No avisaste. No tenía que, dije, parándome. Quiero saber por qué alquilaron mi casa sin mi permiso. Mi papá cruzó los brazos. Ya te lo dije. Es por la boda de Clara. La casa estaba vacía, y necesitábamos el dinero. No hagas un drama. ¿Drama? Mi voz subió. Es mi casa. La pagué yo. No tenían derecho. Mi mamá suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. No seas egoísta. Es por tu hermana. Puedes quedarte aquí o buscar otro lugar. Egoísta, repetí, incrédulo. Ustedes me dejaron sin casa. Eso es ilegal. Mi papá se puso tenso.
cuidado con lo que dices. Somos tus padres. No nos amenaces. No estoy amenazando, dije, mirándolos fijo. Pero esto no termina aquí. Devuélvanme mi casa. ¿Y qué vas a hacer?, dijo mi mamá, con tono sarcástico. ¿Llevarnos a juicio? Por favor. Ya veremos, dije, tomando la correa de Rocky. Me lo llevo. Y no se sorprendan si tienen noticias mías, salí con Rocky, temblando de rabia. En el coche, acaricié a mi perro, tratando de calmarme. Habían admitido todo sin mostrar culpa. Eso me dio más fuerza para seguir. Sabía que la confrontación no había terminado, pero ahora tenía algo con que pelear. Esa tarde, llamé a Carlos. Estaba nervioso, pero necesitaba saber más. Soy el tipo de la otra noche, dije. El dueño de la casa. Quiero saber qué les dijo el que les alquiló. Carlos sonó cansado. Mira, pagamos por el lugar. Nos mostraron papeles, todo parecía legal. No queremos problemas. ¿Qué papeles?, pregunté. Algo que probara que el tipo era el dueño. Un documento, dijo. Laura lo revisó. No pensamos que fuera un engaño. Necesito ver eso, dije. Ayudaría a aclarar las cosas. Hablaré con Laura, dijo. Pero no queremos mudar otra vez. Tenemos un bebé. Lo entiendo, dije, y colgué. Si esos papeles eran falsos, tenía a mis padres. Le conté a Marco, que estaba entusiasmado. Si falsificaron algo, los tenemos, dijo. Sigue buscando. Esa noche, en el hotel con Rocky a mi lado, revisé las fotos de los documentos otra vez. La carta de Marco estaba casi lista, y las pruebas crecían. Pero algo no encajaba. Los correos de mi papá eran demasiado cuidadosos, como si supiera que podía meterse en problemas. ¿Qué más escondían? Pensé en volver a mi casa, no para entrar, sino para observar. Tal vez Carlos y Laura sabían algo que no me decían. Al día siguiente, fui al barrio de mi casa al anochecer. Me estacioné a una cuadra, mirando. Las luces estaban encendidas, y vi a Laura salir con el bebé. Luego, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. Un hombre bajo habló con Carlos unos minutos y se fue. Anotó la matrícula, con un presentimiento, era de la agencia, o alguien más involucrado. Mandé la matrícula a Marco para que investigara. Esto se está poniendo raro, dijo. Si hay más gente metida, podría ser más grande de lo que pensamos. Ten cuidado. Me quedé en el coche, con Rocky respirando tranquilo a mi lado. Sabía que estaba cerca de algo importante. La carpeta que les daría a mis padres estaba tomando forma, pero faltaba una pieza. Algo que los obligara a rendirse. Y tenía la sensación de que lo encontraría pronto, tal vez en mi propia casa, donde todo este lío empezó. Al día siguiente, Marco me llamó. La matrícula pertenece a un tipo de una agencia de alquileres, dijo. No es una empresa grande, parece un negocio pequeño, medio turbio. Creo que tu papá trabajó con ellos para armar el contrato. Si conseguimos pruebas de que sabían que la casa no era suya, los hundimos. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté, acariciando a Rocky, que dormía en la alfombra. Habla con Carlos otra vez, dijo. Pregúntale por la agencia. Si te dan algo, puedo rastrear al tipo. Pero sé sutil, no los espantes. Asentí y marqué el número de Carlos. Respondió con voz cansada. ¿Qué quieres ahora?, dijo. Solo aclarar cosas, dije, manteniendo la calma. El tipo que les alquiló, ¿cómo los contactó?, fue por una agencia. Hubo una pausa. Sí, una tal, Propiedades Rápidas, o algo así, dijo. Nos mandaron el contrato por correo. Todo parecía normal. ¿Tienes ese correo?, pregunté. Me ayudaría mucho. Laura lo tiene, dijo. Pero, oye, no queremos problemas. Pagamos mucho dinero. Lo sé, dije. No es contra ustedes. Te llamo después. Colgué y le pasé el nombre de la agencia a Marco. Propiedades Rápidas, dije. Suena a estafa. Lo es, dijo Marco, riendo. Ya lo busqué. Tienen antecedentes de contratos dudosos. Voy a contactar a un amigo que puede investigar más.
Si tu papá usó una agencia turbia a propósito, está en problemas. Esa tarde, decidí arriesgarme. Fui a casa de mis padres sin avisar. Quería enfrentarlos, no con la carpeta todavía, sino para medir su reacción. Cuando llegué, ambos estaban en casa. Mi papá abrió la puerta, con cara de fastidio. ¿Qué pasa ahora?, dijo. Tenemos que hablar, dije, entrando con Rocky. Mi perro se quedó cerca, como si sintiera la tensión. Mi mamá estaba en el sofá, hojeando su cuaderno de la boda. Hijo, no sigas con esto, dijo, sin mirarme. Es por Clara. Déjalo ir. No, dije, plantándome en el centro del salón. Alquilaron mi casa sin permiso. Es ilegal. Y lo saben. Mi papá se puso rojo. No nos hagas esto, dijo. Somos tu familia. Familia, repetí. Me dejaron sin casa. Usaron la llave que les di para Rocky. ¿Eso es familia? Mi mamá suspiró. No seas dramático. Es solo un año. Ya basta, dije, alzando la voz. Sé lo que hicieron. Tengo el contrato, los correos, el depósito. Y sé de la agencia que usaron. Si no cancelan el alquiler y devuelven el dinero, los demando. El silencio fue pesado. Mi papá me miró con los ojos entrecerrados. No tienes nada, dijo. Y si sigues, te vas a arrepentir. Me estás amenazando, dije, incrédulo. No es una amenaza, dijo mi mamá, fría. Es un consejo. Piensa en Clara. No arruiné su boda. Salí de ahí temblando, con Rocky a mi lado. Su actitud me confirmó que no se rendirían fácil, pero también que estaban nerviosos. En el coche, llamé a Marco. Se pusieron a la defensiva, dije. Creo que saben que los tenemos. Perfecto, dijo. Laura me mandó el correo de la agencia. El contrato tiene una cláusula rara, dice que el propietario garantiza la legalidad. Si demostramos que tu papá mintió, la agencia también cae. Y encontré algo más. Tu papá usó un documento falso para convencer a la agencia. No era un título de propiedad, pero lo hizo pasar como tal. ¿Eso es suficiente?, pregunté. Casi, dijo. Si conseguimos que la agencia admita que no verificaron bien, los tenemos a todos. Pasaron 2 días de locura. Marco contactó a la agencia, haciéndose pasar por un cliente interesado. El tipo de la matrícula, un tal Ramírez, admitió por teléfono que a veces no revisaban los documentos a fondo si el pago era bueno. Marco grabó la llamada. Era la pieza que faltaba. Con todo listo, Marco terminó la carta de demanda. Era un documento intimidante, lleno de términos legales, exigiendo la anulación del alquiler, la devolución del dinero y una disculpa formal en 10 días, o enfrentaríamos cargos por fraude. Imprimimos las pruebas y las metimos en una carpeta. Era hora de cerrar esto. Fui a casa de mis padres una última vez, con la carpeta en la mano. Cuando mi papá abrió, supe que no esperaba verme. Esto termina hoy, dije, entrando sin esperar invitación. Mi mamá estaba en la cocina, pero salió al oírme. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carpeta. Ábranla, dije, dejándola en la mesa. Mi papá la tomó con las manos temblando. Cuando vieron el contrato, los correos, la grabación transcrita, se quedaron pálidos. ¿Qué es esto?, balbuceó mi mamá. Pruebas, dije. Alquilaron mi casa sin permiso. Usaron una agencia dudosa, falsificaron documentos. Es fraude. Tienen 10 días para cancelar el alquiler y devolver el dinero, o los demando. Mi papá intentó hablar. Hijo, no puedes. Puedo, corté. Y lo haré. No me dejaron opción. Mi mamá empezó a llorar. Era por Clara, dijo. Solo queríamos darle lo mejor. Lo pagaron con mi vida, dije. Arreglen esto, o enfrenten las consecuencias. Salí de ahí, con el corazón latiendo fuerte. En los días siguientes, las cosas se movieron rápido. Mis padres contactaron a la agencia, desesperados por anular el contrato. Carlos y Laura, al enterarse de la estafa, exigieron su dinero de vuelta. La agencia, atrapada por la grabación, accedió a devolver el dinero para evitar problemas legales. Una semana después, mi casa estaba libre otra vez.
Entré con Rocky, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Mi hogar estaba de vuelta, pero algo en mí se había roto, mis padres no salieron bien parados. La agencia los denunció para cubrirse y enfrentaron una investigación por fraude. Clara, humillada, tuvo que reducir su boda a algo modesto, pagado con sus propios ahorros. Mis padres dejaron de hablarme, y aunque me dolió, no me arrepentí. Habían cruzado una línea, y yo había marcado la mía, pero no todo fue un triunfo. La pelea dejó mi casa en mal estado. Carlos y Laura, en su apuro por mudarse, dejaron muebles rotos y paredes marcadas. Arreglarlo me costó miles, dinero que no tenía tras meses sin ingresos fijos por el viaje de trabajo. Además, mi jefe se enteró del drama y, aunque no me despidió, me puso en observación por falta de enfoque. Mi estabilidad tambaleaba, y la traición de mi familia me dejó una cicatriz que no sanaría pronto. Sentado en mi sofá, con Rocky a mi lado, miré las paredes vacías. Había ganado, pero a un costo alto. Mi casa era mía otra vez, pero la confianza en mi familia estaba destrozada. Y aunque mis padres pagaron un precio, yo también lo hice. La vida no siempre es justa, pero al menos recuperé lo que era mío. Por ahora, eso tendría que bastar.